Bendiciones y bienvenidos a un nuevo programa en Creciendo en Fe con el hermano José Montoya y Luis Campos, de la Iglesia de Valdebernardo. Hoy es tiempo de coger nuestras Biblias y abrir la palabra de Dios para que ella escuadriñe hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy es el tiempo de practicar y vivir la palabra de Dios y no tenerla guardada en uno de los cajones de nuestra casa. Hoy en este programa tenemos un invitado especial, es nuestro hermano Antonio Muñoz. Tengo que decir de él que es un joven de la Iglesia de Valdebernardo, un joven que está como miembro activo, una persona que siempre nos ha apoyado en todas las cosas que hemos hecho, tanto a nuestro hermano José como a mí. Tengo que decir que nada más que le dijimos que estuviese en este programa, él estuvo encantado de ayudarnos. Espero que les sea de bendición y después de la introducción comenzamos con el programa. No se aparte. Bendiciones. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque... Bueno, pues que Dios os bendiga. Como os habíamos dicho antes, estamos con nuestro hermano Antonio de nuestra iglesia. Antonio, que Dios te bendiga mucho. Buenas tardes, que Dios os bendiga. Pues nada, bueno, decir de nuestro hermano Antonio que se podría decir que es un joven, aunque ya no es tan joven. Es un joven de nuestra iglesia. Nosotros lo consideramos joven siempre porque por sus ganas y su disposición, ¿verdad, José? Nosotros podemos hablar de él, bueno, que en la iglesia de Valdebernardo, pues algún tiempo nos tocó a nosotros dirigir de alguna forma a los jóvenes, a la juventud. Y bueno, él fue como prácticamente otro líder también, porque él estuvo en todas las reuniones, él estuvo dándonos consejos. Vamos, me acuerdo mucho, Antonio, de verdad, que cuando nos hemos quedado a solas en el coche y me has empezado a hablar de las cosas que Dios tiene para mí, estas conversaciones tan preciosas que muchas veces necesitamos. Te lo tengo que decir desde aquí porque me hiciste mucho bien en tantos consejos que me has dado, que Dios te bendiga mucho. Qué bien. La verdad que son momentos difíciles porque, claro, yo como joven no sé dirigir a otras personas, no sé dirigir a otros jóvenes, pero tú siempre me dabas fuerzas y siempre me dabas ese aliento y que Dios te bendiga mucho. Verte ahí como adorabas cuando apagábamos nuestras luces en nuestro culto, que tanto de menos lo echamos, y te ponías siempre en esa esquina de allí y levantabas tus manos, poníamos la música a todo volumen. Qué maravilla, qué recuerdos, Antonio. Yo quisiera, Antonio, que nos hablaras un poquito de, bueno, cómo estás pasando este tiempo de pandemia. Bueno, la verdad que un saludo para todos, para vosotros, para los que nos están viendo o nos vayan a ver en un futuro. Bendiciones para todos, primero. Bueno, la verdad que es un tiempo difícil, es un tiempo muy difícil donde la vida del cristiano nos hemos visto un poquito ahí al cambiar de rumbo humanamente ahí hablando, donde esas reuniones no podemos tenerlas, pero yo también me acuerdo mucho de esas reuniones y de esas oraciones. Muchísimo me acuerdo. Quieras que no, el estar con los hermanos, eso te hace mucho bien y nos es necesario. Y como tú decías, yo sí te veía un valiente, yo sí te veía un David, en este caso, ¿no? Ver cómo estábamos en esa cueva, por ejemplo, y venía la juventud, y yo te sentía como un David. Por eso lo que salía de mí hacia ti era el propio amor de Dios, ¿no? Que Dios pone en nuestro corazón. Que Dios te bendiga mucho. Una bendición, la verdad que, como bien estás diciendo, Luis, ese tiempo fue precioso, ¿no? Por la gracia de Dios pudimos estar con los jóvenes y, como estaba diciendo Luis, Antonio era un líder más, que nosotros dábamos fuerzas a los jóvenes y él nos daba fuerza a nosotros, Luis. Qué bien. A él siempre nos estaba alentando, siempre nos estaba diciendo, pues mira, chicos, vamos a ir a hacer esto, vamos por aquí. Siempre nos daba una palabra de ánimo. Con solo verle ahí, con solo verte, Antonio, tu persona, de verdad. Hombre, yo te conozco desde que tengo uso de razón, desde que jugamos al fútbol. Bueno, de verdad, yo me enganché al Evangelio, por el Nico, por el Tomás, contigo, por el fútbol, ¿no? Y empezaste ahí, yo tenía 13, 14 añitos, y siempre has estado ahí como un referente para mí. Es verdad que ha habido momentos pues, que has tenido cosas y todo eso, pero siempre
más esta vida, ¿verdad? Que le di gracias a Dios por haberte conocido y tenerte como hermano. Qué bien. Y yo le di gracias a Dios por dejarme conoceros. Bueno, pues vamos a hablar un tema que lo que veníamos diciendo, Luis, antes de esto, de grabar, es un tema de David, como estaba diciendo Antonio, de la cueva de Adulam, ¿no? Vaya proceso tuvo que pasar David, ¿no? Porque imaginarse de ser un hombre de victoria, un hombre que había matado a Goliat, un hombre en la fama, y ahora está escondido, metido ahí, en esa cueva, pues qué sufrimiento, ¿no? Para este hombre. Para ver un poquito, si quieres, el resumen, Luis, pues vamos a hablar un poco sobre el capítulo 22 de Samuel, ¿vale? De Primera de Samuel, capítulo 22. Dice la palabra de Dios: yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos, toda la casa de su padre, lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Bueno, podemos ver que antes de ya damos paso a Luis y a Antonio, yo simplemente quiero hacer un resumen, Luis, de la vida de David. David era un jovencito en el cual siempre estaba con su corazón alabar y glorificar el nombre de Dios. Él ni siquiera, cuando en la guerra de Goliat, Antonio, él ni siquiera estaba convocado para la guerra, era un jovencito que le dijo a su padre: vete a llevar los panes a tus hermanos, eso, vete a llevarlos. Y cuando llega allí, había un gigante blasfemando contra el pueblo de Israel. Los estaba amedrentando y decían que si ganaba el pueblo de Goliat y ganaba al hombre que luchara con el pueblo de Israel, aquel hombre que él hiciera, pues tenían que servirlos, y si no, al revés. Claro, este hombre veía a un hombre tan grande, robusto, haciendo frente, que salga un hombre a pelear conmigo. Yo pienso que estos guerreros no tenían miedo a Goliat. No sé si me lo llegan a entender. O sea, esos hombres no tenían miedo a Goliat. Yo pienso que no, tampoco. Eran hombres hechos en la batalla. Los hombres, el miedo que tienen era a la oferta, a las consecuencias que tenían si perdían. Exactamente. Claro, porque si uno iba enfrente de Goliat y lo mataba, perdía, la consecuencia era que sus hijos, sus mujeres y todos iban a servir a los filisteos. Entonces todos estaban amedrentados porque estaban poniendo, para mí, o pusiendo toda su confianza en sus propias fuerzas. Pero allí me encanta esa historia, porque pero de pasada, que otro día lo vamos a estar más detenido. De allí llega David con unos panes, con unos quesos, me encanta. Dice que era libre, pero ¿quién es este? ¿Pero quién es este que está hablándonos así? Al pueblo de Dios, a los ungidos. Bueno, como todos conocen la historia, ¿vale? Pues David venció a Goliat, empezó a tener más batallas, empezó a tener fama, tuvo una intimidad íntima con Jonatán, de hecho que se querían como hermanos, eran ese amor tan genuino entre ellos que hicieron hasta un pacto. Y podemos ver cómo ese celo sobre Saúl, sobre David, empezó a crecer, esa envidia. De hecho, cuando empiezan a cantar las mujeres, dice, por ahí vienen Saúl que mató a sus miles y David a sus 10.000, hay una exclamación que dice en el capítulo 18, versículo 7, dice, solo hace falta que me quite el reino. Pero si David no tiene intención de quitarte el reino, Saúl. Al revés, él está luchando por tu batalla. Él te está ayudando. Él solo quiere honrar el nombre de Dios. Y esto empezó a crear una envidia, empezó a crear algo sobre Saúl que quería matarle. Entonces cuando llegamos a esta escena, ¿vale? Donde David sale huyendo y se mete en esa cueva y donde Dios tiene que tratar con él. Bueno, Luis, Antonio, yo dejo a vosotros que... No, yo solamente, para dar paso a mi hermano Antonio, decir algo que me sorprende, ¿no, Antonio? Te quisiera hacer
una pregunta o que nos cuentes un poco tu punto de vista a lo largo de tu experiencia. Por ejemplo, a mí me sorprende en este pasaje, David, que vemos a David, o sea, Antonio, vemos a David enfrentándose a ese gigante, diciéndole con esa valentía al rey, pues si Dios me ha librado a mí de osos, si Dios me ha librado de las fieras del campo, al cuidado de las ovejas de mi padre, pues ¿quién es este incircunciso que quiere amedrentar a los escuadrones de Jehová? Bueno, le vemos ahí muy valiente, José. Le vemos ahí con todo su potencial, pero luego, prácticamente casi en el mismo sitio, creo, hemos mirado, José, hemos estudiado, que más o menos cerca o en el mismo sitio donde venció al gigante se encuentra la cueva de Adulam. Y mi pregunta es, ¿qué le pasó a David siendo tan valiente, José, siendo tan fuerte, teniendo tanta fama, al enterarse que, como estabas diciendo tú, José, su suegro le estaba persiguiendo de tal forma que huyó? La Biblia en el capítulo 21 también nos muestra que él, huyendo de su suegro David, estaba en el reino de otro personaje que se llamaba... ¿Dónde está, José? Lo que hemos leído antes. Había un reino, vamos, en la historia cuando dice que se vuelve loco, o sea, que se hace pasar por loco, vemos que tiene miedo también a otro rey y sale huyendo y se esconde en esa cueva. Y mi pregunta es, Antonio, ¿acaso las victorias pasadas nos garantizan que nosotros vamos a estar siempre fuertes? ¿O tú tienes experiencias de que has estado fuerte en algún tiempo, pero en otro tiempo has tenido miedo, has tenido temores, has tenido problemas, y como a David te ha llevado a esconderte, a correr, a huir? Sí, yo creo que las victorias pasadas, cuando llega el problema o cuando llega... Porque hay una cosa que me encanta de David, siempre es la confianza en Dios, y siempre de empezar algo, pedirle consejo a Dios y dirección. Yo recuerdo que el rey David siempre, antes de entrar en una batalla, siempre consultaba con Dios. Hay una cosa también que él, aun incluso consultándole a Dios, él siempre tenía temor, siempre tenía miedo. Yo recuerdo en algunos casos de mi vida, pues que yo, sabiendo que Dios está contigo y que eres fuerte y que Dios te tiene ahí y que te da victoria, siempre hay cosas que te infunden temor, te infunden miedo. No sé por qué, porque la confianza en Dios siempre la tienes ahí. Yo recuerdo que, os voy a hablar un poquito así, por ejemplo, cuando, no sé, algo así pasado. Estaba en mi casica tranquilamente y de repente me encontré, yo buscaba a Dios, intentaba ir en rectitud y de repente me quedé sin casa. Me quedé sin hogar, con mis hijos en la calle. ¿Y qué me pasó? Se me vino el mundo encima. Yo sí me escondí, fui a esconderme y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Hablando de ese tema de decir, ¿por qué tienes tanto miedo? Si tú me has escogido a mí desde pequeño y yo me siento un guerrero en el espíritu. Y hay cosas que no puedes entender. ¿Por qué David llegaba a esa situación? Es difícil de entender. Yo en este caso no lo sabría. No sé si a lo mejor vosotros sabríais darle alguna salida. Yo sí sé que él siempre tenía confianza en Dios y ha sido lo que nos mantiene en pie. De hecho, luego sigues un poco más para adelante y siempre tiene victorias, que es lo que nos pasa a nosotros. Victorias en el espíritu y sales de esa cueva y sales con mucha confianza en Dios. Claro, porque, por ejemplo, es la pregunta, ¿no, José? Es lo que a mí me hace pensar un poquito, porque luego es verdad que más para adelante vemos como él, pues, dentro de la cueva sale en victoria, Dios le utiliza, como consulta con Dios, que eso lo vamos a ver ahora más para adelante. Pero claro, o sea, un hombre de alguna forma de una talla como la de David, un hombre conforme al corazón de Dios, también hay un momento en su vida que se esconde. Eso lo vemos también en Elías, José, por ejemplo, o no sé, o en muchos personajes bíblicos que tienen un momento como de flaqueza, o un momento, no sé si llamarlo flaqueza, José,
un momento donde salen huyendo y se esconden en esa cueva. Háblanos de esa cueva, José, ¿qué representa esa cueva para nosotros, para la vida de David? La verdad que pensando un poco reflexionando la vida de David, creo, David primero que no quería hacer daño a Saúl. Él podía hacer daño a Saúl, pero amaba a Jonathan y amaba a Saúl. Es más, una de las veces David tenía la oportunidad de matar a Saúl y solo le cortó de la capa. Y dice, pero arrancarle de la cabeza, mátalo. Y dice, Dios me libre, ¿sabes? Dios me libre. Si Dios lo ha puesto, Dios lo quitará. Creo que también una de las por las cuales huyó David, ¿vale? De ser esa persecución, aun sabiendo que Dios ya la había aprobado como rey. Porque ya Samuel había ungido como rey a David. Tenía la aprobación de Dios y muchos hombres le querían. Pero eso hay algo que me encanta de David, que sabía mantener su paz y sabía esperar el tiempo. Aunque él tenía la certeza que Dios le había llamado como rey, tuvo que esperar. Entonces se metió en esa cueva. Claro, creo que es más de sentimientos, ¿vale? Yo quiero pensarlo así. Si estoy haciendo las cosas bien, si estoy siendo recto en mi pueblo, ¿qué mal le he hecho a mi suegro? Porque Saúl le dio una de sus hijas. ¿Qué mal le he hecho? Amo a Jonathan. Estoy dando mi vida por ellos en la batalla. Y ahora me quiere matar. ¿Por qué dice que yo le quiero quitar el reino? Si yo no le quiero quitar el reino. Yo no le quiero quitar nada. Entonces yo creo que sus sentimientos, su corazón, estaban siendo traspasados como una espada, Luis. Sí, que tú no crees que fue un acto de cobardía el meterse en esa cueva. Yo quiero pensar, Luis, que no fue un acto de cobardía. Yo creo, ¿vale? Porque hay momentos que el Señor te hace pasar por tratos que aunque tengas la razón, aunque tú puedes hacer justicia, quieres, a veces el Señor te hace guardar silencio. Así es. Y el Señor te hace pasar por unos tratos que es, métete en esa cueva. Silencio. A mí me ha pasado, Luis. Antonio, yo he podido hablar y he pasado por momentos muy difíciles. Pero ¿sabes lo que me enseñó el Señor? Este pasaje en la cueva de la vida. ¿Y cómo me sentía? Porque podemos identificarnos con este personaje. Sí. ¿Sabes cómo me identifiqué? Como estas personas donde nadie da un duro por ellos, donde todo el mundo te está señalando, donde quieren tu cabeza, por así decirlo. Sí, así es. Donde hay una espada detrás tuya y tú pegas por ti. Entonces creo que esta es mi opinión, creo que la cueva para mí de David fue eso. La verdad que es una aportación preciosa. Claro, ahí respondes a mi pregunta que estaba haciendo yo, ¿no? ¿Qué le llevó a David ahí? O sea, si antes era el valiente, ahora resulta que ¿qué pasa? ¿Que es cobarde ahora David? No, claro. No se trata de cobardía, se trata de que en nuestros buenos momentos no todo el mundo nos va a aplaudir siempre. Y hay momentos donde pues, no nos podemos ni defender nosotros. Es como has dicho, ¿viste? Cuando va a matar a Goliat, Antonio, cuando va a matarlo, dice, pero si eres un niño, dice, que yo le he quitado, o sea, un corderito de la boca del león y de la jarra del oso. Yo, este jovencito que es así, tan delgadito, sí. O sea, yo he matado a Goliat. Y ahora creéis que Saúl le tiene miedo. Para mí no. Yo creo que es más esto de su corazón, de su sentimiento, de por no hacer daño, de por no hacer mal, se hace mal en ti. Qué bonito, sí, señor. Qué bonito. Pues sí, la verdad que, bueno, vemos como Dios a veces me sorprende, mira, me está leyendo algo en la cabeza, José, como entonces, y pensamos así, ¿no? Que la cueva de Adulán fue como un momento de silencio para David, dejar que Dios responda. Al final, ¿cómo sabía, por eso la Biblia le llama que era conforme al corazón de Dios, ¿no? ¿Cómo sabía
actuar en cada momento y cómo sabía que Dios, o la forma de actuar de Dios, por ejemplo. Cómo sabía que Dios le iba a librar de la boca, o sea, del oso, del león, y qué es lo que él tenía que hacer para que Dios actuara. También sabía en el momento de Goliat qué es lo que tenía que hacer para que Dios actuara también, y era mostrar esa valentía y enfrentarse al gigante. Pero según la teoría de nuestro hermano José, y que ha sido preciosa, David también sabía guardar silencio para que Dios hablara. Y es verdad que bonito que a veces, pues, por muchas victorias que hayamos tenido en la vida, a veces pues, nos toca guardar silencio, nos vemos envueltos en problemas, nos vemos envueltos en esa cueva, y es Dios el que tiene que venir hablando. Qué bonito, de verdad. Sí, porque dejadme que os corte un momento, porque Sí. parece ser que solamente entramos en la cueva una sola vez y luego salimos como reyes. No, en la vida del cristiano hay muchas veces, a mí me ha pasado, no sé a vosotros, a mí hay muchas veces que he entrado y he salido de esa cueva muchas veces, porque el trato de Dios nadie lo sabe. Entonces, Dios forjó en esa cueva una serie de hombres valientes y forjó a un David donde pudo reinar tantos años, porque yo me imagino que David no estuvo 2 meses en la cueva. O sea, yo pienso y supongo que estaría bastante tiempo, donde Dios trató con él y forjó su vida y forjó su carácter, me imagino, ¿no? Para luego poder ser un rey y reinar así. A mí me ha pasado muchas veces. Mira, yo, por ejemplo, me he visto muchas veces en una cueva donde me he ido a esconderme creyendo que no era nada y que no servía para nada o que era un deudor. Y el Señor te mete por tratos que tú no comprendes. A mí me dijeron también en varias profecías que el Señor me había metido por un desierto de soledad, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, donde crees que vas a salir y no sales, y por qué estoy en esta soledad y por qué estoy en esta cueva. Pero eso te impulsa ¿a qué? A buscar más a Dios, a entender lo que Dios quiere de ti, a hacerte valiente en el espíritu para que puedas alcanzar a vidas y a almas donde en cualquier otro momento quizás no podrías llegar. Y Dios es el que te forja, el que habla contigo en el espíritu, pero se trata de eso, de hacer la voluntad de Dios, pienso yo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues continuando con este pasaje, con esta escritura, porque estamos tocando nada más el versículo 1, y mira todo el contenido que se puede sacar. También en el versículo 2 dice la Biblia: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Hay otras traducciones, José, que es lo que te había dicho antes, las traducciones más modernas dicen que eran personas endeudadas que no tenían cómo pagar y tenían que salir corriendo, e incluso gente que no tenía ya ganas de vivir, no tenían, o sea, dice las Biblias, las otras traducciones, Dios habla hoy, las tengo apuntadas, José, léelas estas, para que la gente que nos esté viendo pueda verlo. La versión Palabra de Dios para Todos y la versión Traducción Lenguaje Actual, en esas versiones de la Biblia nos dice que hasta ellos ya no tenían ganas de seguir viviendo, o sea, eran personas verdaderamente afligidas de corazón. Pero vemos como en ese momento pues se meten en la cueva con David, y David se hace el líder de ellos. Y la cosa es que vaya equipo, ¿no? Vaya equipo que se hace David en ese momento. O sea, siempre hemos dicho que si te juntas con un cojo, pues cojeas, ¿no? Pero aquí vemos como Dios y hombres fieles que saben esperar, como estaba diciendo nuestro hermano José, saben esperar cada momento. Como si nosotros guardamos silencio, como Dios viene respondiéndonos de diferentes formas y cómo Dios sabe luego darle a la vuelta a la tortilla. Yo tengo una vivencia de estos, como estos hombres, como en el capítulo 2. Yo tengo una vivencia. Yo no sé cómo se podrá sentir alguna persona que nos esté viendo en este momento. A mí el Señor me escogió desde pequeño. Y por circunstancias me aparté del Evangelio. Y me sentí el hombre más sucio de la tierra.
tan sucio que tuve que esconderme, porque me daba vergüenza hablar. Me daba vergüenza. Y yo me escondí en esa cueva, me sentí como uno de estos hombres identificados. Y tenía amargura de corazón, amargura de alma, de verdad, os lo digo. Y yo no sé si alguna persona estaba pasando por ahí. Me aparté del Evangelio, me aparté del Señor. Y me dijo, o sea, yo entendí que hasta que no toqué fondo, y le dije, Señor, ayúdame. Me sentí, no sé, muy sucio, muy mal. Y no ve nunca el momento de poder decirle al Señor, porque Él lo dice en su palabra, clámame, que yo te responderé. Y hay veces que creemos que cuando estamos ahí tan sucios el Señor no nos va a responder. Quiero deciros que sí os responde, que sí nos responde. Que aunque el único que te puede dar alegría en el alma y en el corazón es Jesucristo. Amén. Y es así, yo clamé en ese momento, vino a socorrerme. Y hay oportunidad para ti, como la hubo para mí, en ese momento de amargura. Qué bien, Adelante. qué bien. Precioso, Antonio, la verdad que es unas palabras que de verdad que me quebranto, ¿eh? Es Dios quien da la victoria. Amén. Pero ¿cuántas personas, de verdad, Antonio, pasan por ahí, Porque hemos hablado de David, ¿vale? Pero es que también hay personas, porque podemos ver dos personajes aquí, ¿no? David, que huyó, se metió en esa cueva, y luego los que vinieron, David estuvo tratando con ellos, y eran como 400 hombres, y de ahí salieron los 400 guerreros, los 400 valientes. 400 valientes, sí, señor. Historia muy bonita. Pero es que ya, sí, la verdad, sinceramente, que lo sabemos porque nos lo pone aquí, pero a esos hombres yo no los recuerdo como los de la jugada. Yo a esos hombres los recuerdo como los valientes de David. Exactamente, qué bien. Sí, señor. Por eso Dios no te va a recordar de tus caídas, no te va a recordar la victoria que tienes en Cristo, Qué la bien. victoria que tienes en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? O sea, verdad que estoy levantando porque como Antonio y yo he pasado también por ese momento. Es verdad que hay momentos que estás que un David, ¿no? Que has tenido que ayudar en el calabozo, ¿sí? Pero yo más bien he sido de los que entran en la cueva con las orejas agachadas. Y como el Señor te tiene que ir enseñando, te tiene que ir disciplinando, cómo el Señor te tiene que estar corrigiendo. Y en esa soledad, el Señor te empieza a tratar de una forma, como clama el salmista en el Salmo 57, ¿vale? Si queréis lo apuntáis. Este Salmo 57 es una plegaria que hace David cuando estaba en la cueva de Adulán. Y mira lo que dice: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Dios, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. Dios enviará su misericordia y su verdad. Amén. Ten misericordia de mí. Qué grande la misericordia de Dios. Porque muchas veces cuando lo hicimos desde una posición, por así decirlo, cuando estás bien, me parece como que no tiene fluidez, ¿no? Que no sé si me sé explicar, como que no le das tanto valor a la misericordia. Ten misericordia de mí. O sea, no es lo mismo decirle yo a un hombre que tenga dinero, ten misericordia de mí, a que un pobre le digo que diga ten misericordia de mí. Cuando decimos ten misericordia de mí, oh Dios, cuando estás en la posición dentro de la cueva, ¿cuántas lágrimas puedes derramar, Antonio? Ten misericordia. Y sabiendo que la confianza, Señor, que por ti está, todo lo que está en mi vida, en mi interior, en mi corazón, ten misericordia de mí. Y por eso quiero deciros que, como estaba diciendo Luis, que estos hombres eran hombres que habían perdido todo y que salieron como valientes. Leyendo este pasaje, José, antes de comenzar, yo también me decía, bueno, yo estaba intentando formularme preguntas, digo, para hacer el programa y para preguntarnos entre nosotros. Y una de las preguntas era esa:
cómo se convirtieron de gente con amargura de espíritu a los valientes de David que conocemos hasta hoy, ¿no? Y una de las cosas, José, que aparece en el capítulo 23 es cuando los filisteos vienen a atacar y le dicen a David, los filisteos vienen, y él lo primero que hace, José, como ha dicho antes el Antonio, lo primero que hace es consultar a Jehová. Y cuando consulta a Jehová le dice, Jehová, ve. O sea, con una sola palabra, él está más que confiado y va donde este grupo de varones que tiene y le dice, vamos porque Jehová nos los ha entregado en nuestras manos. Pero estos desenfrenados y en amargura de espíritu le dicen a él, pero ¿cómo vamos a ir si tenemos miedo hasta estar aquí? ¿Cómo vamos a ir detrás de nadie? Y él vuelve a consultar a Jehová. O sea, para que veáis qué bonitos son los hombres de Dios, qué grandeza tienen los hombres de Dios, que aunque alguien les haga dudar de alguna forma, ellos vuelven a consultar otra vez con Dios. Porque a lo largo de la historia vemos como hay gente que anima y gente que desanima. Pero dentro de ese desánimo, de ese mensaje que te mande el mundo de desánimo, vuelve a consultar otra vez con Jehová. José, y vemos como Jehová le lanza un mensaje todavía más claro y le dice, David, ve porque yo te voy a ayudar y te daré la victoria. ¡Ay, qué precioso! Y ahora David se lo dice a estos hombres y estos hombres, sin dudarlo en ningún momento, van con él. ¿Cuáles fueron los comienzos? O sea, ¿qué le enseñó David? ¿Cómo se ganan las batallas en Dios? O sea, ¿cómo les entrenó David a ellos? Vemos como todos estaban en amargura, porque recordamos que David también estaba huyendo, como dice el José, derramando muchísimas lágrimas en un momento de espera, de silencio de Dios, pero cuando él consulta a Dios, entonces los cielos se abren, Dios comienza a susurrarle a los oídos y le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer él, en obediencia les enseña a los demás. Qué bonito, José. Y ahora digo yo, ¿cuál es el comienzo para que salgas de esa cueva de Adulán? ¿Cuál es el comienzo para que te levantes del lugar en el que estás? Es cierto, a lo mejor no te mereces la situación que estás viviendo, a todos los que me escuchan. Quizá hay algunos pues que sí, porque por causa de sus errores se han metido en una cueva, y hay otros que no, hay otros que están sembrando bien, pero sin embargo están en una prueba de Dios. Pero el primer paso que tienes que hacer es consultar con Dios. Consulta con Dios todas las cosas que vayas a hacer. Y este no es solamente un mensaje para ti que me estás escuchando, sino para nosotros también los primeros, para mí el primero. Hay que consultar con Dios para que Dios nos levante. Entonces escucharemos la voz de Dios. Y si a Él viene el desanimador a lanzarnos un mensaje negativo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Volver a consultar con Dios, José, otra vez. Porque Él es el único que nos puede aclarar nuestras dudas. Y te digo una cosa, como he estado aprendiendo durante estos días, la verdad que he escuchado algo que me ha hecho mucho bien, porque llevo como unos días, centrado en la casa, en los niños, estoy disfrutando. Es diferente, no sé explicarlo, pero estoy disfrutando y estoy sintiendo pues, que la casa está bendecida y los niños también, disfruto con los niños, José, y de verdad que no sé cómo explicarlo, pero hay que consultar con Dios todas las cosas, hay que vivir en obediencia, hay que dejar que Dios se siente en el trono de nuestras casas. A todos los que nos están viendo, podrás estar postrado, sí, podrás estar, caído, sí, podrás estar esperando una respuesta de Dios, sí, pero tu reacción tiene que ser siempre confiar en Dios, consultar con Dios. Así es. Y ese es uno de los mensajes que yo quisiera lanzar. Ese es el mensaje que queremos lanzar desde aquí. Nosotros, no somos teólogos ni sabemos mucho de la Biblia. Hay muchos en plan de consejo que nos han dicho, pues mirar más y es que nuestra intención es estar creciendo todos juntos, como se llama este programa, Creciendo en Fe, y lanzarte esta palabra de ánimo, ese mensaje para que tu vida se restaure, para que te levantes, para que salgas del lugar en el que estás. Mira, José, yo también, mientras estaba el Antonio hablando de que él se encontraba en una cueva, tú también dices que te sientes identificado. Yo pensando,
alguna vez me he encontrado yo en una cueva así, y yo recordaba en el momento que, bueno, pues que mi padre, todos sabéis, que pues, cogió una enfermedad, que Jehová lo reprenda. Era raro para mí porque yo estoy acostumbrado a confiar en Dios, ¿no? Estoy acostumbrado a que Dios siempre me habla a la primera. De verdad, José, yo siempre he sentido a Dios mucho, soy un llorón, nada más que me pongo en la presencia de Dios, siento a Dios. Nunca he escuchado la voz audible, pero siempre más o menos he sabido qué Dios quiere para mí, no sé, es algo especial. En Dios me siento especial, lo digo en serio, me da ganas hasta de llorar, me siento especial, Él me hace sentirme especial. Pero en ese momento no me sentía especial, José. En ese momento no sabía qué hacer, no sabía qué decir, tenía una impotencia gigante, no sabía por dónde tirar, y me acuerdo de una vez que estaba en el comedor de mi casa, de la casa esta que tenía en Vicálvaro, y no podía dormir. Me levanté como a las 3, 4 de la mañana, me puse en el sillón y no sabía qué hacer, y me empecé a llorar. Me acuerdo que mi compañera se levantó y estuvo ahí conmigo también apoyándome. Y tengo que decir que son momentos donde hay que callar y hay que dejar que sea el que Dios actúe. Lo digo esto por si hay alguien que está pasando por una enfermedad, o si hay alguien que se siente en ese momento de tanto dolor, y más ahora con las cosas que están pasando. Confía en Dios. Si tienes que llorar, llora, pero llora delante de Dios. Si tienes que derramar tus lágrimas y tu vida, derrama tu vida delante de Dios, porque no hay otro camino, no hay otra solución, no hay otra manera. Solamente Dios es el que nos puede dar la salvación y la seguridad. Querido Luis, la verdad que cómo Dios transforma los ambientes y cómo Dios, Antonio, toma lo vil, lo que no vale, lo menospreciado, y lo transforma. Mira, ¿cómo entraron en la cueva, Luis? ¿Qué hombres entraron? ¿Qué clase de hombres entraron? Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que llevaban amargura en espíritu. Eso lo narra de la forma que entraron, pero mira de qué forma salieron. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con el escudo y palos, sus rostros eran como rostros de leones. ¿Cómo transforma Dios? Me encanta, Luis, cómo Dios transforma la vida. Estuvimos hablando el programa pasado de la vida de Zaqueo. No sé si viene al caso, pero me pone el Señor al corazón y cómo transformó a ese hombre. La vida de Zaqueo fue transformada tan directa. Un hombre que también era despreciado por el pueblo, un hombre que había perdido todo, lo que tenía de dinero, y cuando Jesús trata con él, dice: la mitad se lo dio a los pobres y la otra mitad lo devuelve cuando porque Dios transforma. Cuando entras en la cueva no entras solo, el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo está en ese lugar. Entras como alguien que no vale y sales como valiente, como rostro de león, como decía la Escritura. Deciros a los que están escuchando este programa y a Antonio, un programa especial, he levantado un par de veces, que no te sientas solo, que en estos momentos difíciles, en estos momentos de tribulación que estás pasando en tu vida, si estás pasando por la cueva, lo único que te puedo decir: guarda silencio y espera en esto, porque creo en ese Dios que brinda oportunidades, en ese Dios que transforma los ambientes, donde los matrimonios están destruidos, destrozados, Dios los restaura, los renueva, donde la gente está pasando por un desierto, Dios trae un manantial de su espíritu, porque
no somos nosotros, Antonio. Porque si esto dependiera de mí, o dependiera del piso, dependiera del tiempo, pero no se trata de nosotros, se trata de Depende del de Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tenemos al más valiente con nosotros. Y a veces cuando el Señor nos hace pasar por estos procesos, Luis, nos hace crecer como personas y nos hace crecer en el espíritu. Yo antes, porque se nos acaba el tiempo, y antes de nada, antes de terminar, que nuestro hermano Antonio nos cante una alabanza, ¿vale? Porque hay una alabanza de conocerte, Antonio, la cantas mucho. Y me gustaría que cantara esa alabanza en este ambiente tan precioso. Estoy atacado. Espero que os haga bien. Estamos disfrutando, estamos gozando. Me olvido de que estamos grabando. Ah, De verdad. De verdad, porque estamos gozando, estamos quebrantados. A lo que estéis escuchando, o aún escucharéis, armaros al Señor Jesucristo, que es el que nos puede dar esa paz y esa confianza en Él, pero solo buscándolo alcanzamos misericordia. Esta alabanza a mí me hace mucho bien. Lo que pasa es que canto coros muy antiguos y no los recuerdo. Pero bueno, voy a cantar un trocito. Conocerte, Señor, ha sido como un dulce sueño, pero sin duda la más dura realidad. El recuerdo que yo guardo es hermoso, de aquel día que nunca podré olvidar. Con dulzura, Señor, entraste en mi vida y con un suave pañuelo secaste mis lágrimas. Me diste a beber de tu agua y sanaste mi herida. Y cambiaste mi tristeza en una eterna alegría. Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada. Que necesito beber de tu agua, que eres la fuente que calma mi ser. ¡Qué bien! Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada, que necesito beber de tu agua, que eres la fuente que calma mi ser. Dios te bendiga mucho, Antonio. Él es el agua viva, Él es quien puede calmar tu sed, quien puede traer alegría, quien transforma la tristeza y la amargura en un gozo eterno, donde es inexplicable, aunque pases por pruebas, por tribulaciones, Él es quien pone en ti un gozo que es Amén. inexplicable. Amén, amén. ¡Qué bien! Precioso. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay, Padre! Te adoro. Hay un ambiente de verdad, Antonio, para ponernos a orar. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad que el ambiente está creado. La verdad Bueno, es que sí. es una pena que tenemos que cortar este programa porque hermano Luis, como que sabéis, es del coro y tenemos a dar culto por los sellos y tiene que estar ahí conmigo. También tenemos que cortar el programa. Es una pena, porque es una pena, Antonio, pero la verdad que muchas gracias, Antonio. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. La verdad que ha sido una tarde de mucha bendición. Espero que se repita, Luis. Pues
Sí. Un programa contigo lo queremos repetir. Porque la verdad que Qué este bien. programa es precioso y te queremos. Y yo también a vosotros. Me gustaría, José, bueno, ya que este programa está siendo de bendición, por lo menos para mí, yo me la estoy disfrutando y ahora viene el culto a disfrutar. Seguimos, como dice, con fiestas con Jesús. Que hiciera, Antonio, siempre despedimos nosotros, ¿vale? Pero me gustaría que este programa lo despidieras tú lanzando un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho y el mensaje central a la gente. Por favor, Antonio. Pues nada, ya hemos visto la vida de David, cómo ya escogiéndolo el Señor, habiendo hermanos más grandes que él, más poderosos en la batalla que él físicamente, cómo Dios lo escoge, cómo Dios lo enseña, cómo Dios le hace confiar en Dios y de ser un niño o un jovencito que no sería muy grande o sería débil, cómo Dios lo transforma en un gigante en la batalla, cómo Dios le hace confiar en él y le da victorias aun estando en lo más profundo de la cueva. Así que queremos animaros, desde aquí animaros a que confiéis en el Señor y aunque estéis pasando por problemas, aunque veáis o tengáis amargura de alma o sintáis solos, tristes en este tiempo difícil en el que estamos, animaros, que confiéis en el Señor, que busquéis, que derraméis vuestra alma, que aclaméis a Dios y le pidáis dirección y veréis cómo Dios nos ayuda y nos saca de todo esto. Ánimo. Y al que no lo conocéis, os animo a que conozcáis a nuestro Señor Jesucristo, que hay salida. Que Dios os bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Y bueno, deciros que espero que este programa habéis disfrutado y como bien se llama, Creciendo en Fe. Hoy hemos crecido aprendiendo de la vida de David y bendiciones. Que Dios os bendiga mucho. Que Dios os bendiga mucho. Que Dios os bendiga.